Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 21. Equilibrio. La finca Usagiyama, o mansión, si le preguntas a Izumi, podría haber estado oculta de la civilización entre las montañas, pero resulta que había un pueblo cerca. No era en absoluto un asentamiento grande, pero tenía tiendas más que suficientes para entretener a cualquier turista. Al menos, lo suficiente para entretener a un par de adolescentes en una cita. Había pequeñas tiendas, restaurantes y cafés para elegir. Eran pequeños y modestos. El pueblo también tenía un cine. Fue allí donde Ochako arrastró a Izumi para escapar de un par de madres que la arrullaban y la molestaban, y de las miradas curiosas de los habitantes de la aldea. Había algo en despertarse entre pelusas de conejo que había hecho que Izumi y Ochako quisieran escapar de la residencia Usagiyama. En cualquier caso, empezaron su cita temprano por la mañana, llevados al centro por uno de los muchos familiares recién descubiertos de Izumi. Aunque charlaron un poco, Izumi y Ochako descubrieron poco sobre ese tipo, aparte de ser amigables. Desde la pequeña plaza central, Ochako e Izumi visitaron las pequeñas tiendas antes de ir directo al cine. No pensaron mucho en la película. Solo querían encontrarse en un lugar apartado, lejos del mundo, completamente solos. Casualmente, había un par de niños y adultos en el único cine del pueblo, pero estaban demasiado dispersos y distraídos con la película. En cualquier caso, a Izumi no le importaba dónde estaba, porque en ese momento sentía que estaba en el paraíso. Sentada junto a Ochako, oculta bajo la oscuridad del cine, la chica conejita ignoró la película para captar la atención de su novia. La cabeza de Izumi reposaba sobre el cómodo pecho de Ochako mientras la morena le rascaba detrás de las orejas. En serio, Izumi estaba contentísima. Ochako, por su parte, parecía más que feliz de ofrecerle algunos cuidados. La forma en que la mano de Ochako acariciaba su pelaje le daba ganas de ronronear a Izumi. La morena sabía lo que hacía, encontrando rápidamente el lugar adecuado y dejando a Izumi acurrucada contra Ochako como poco más que una bola de pelusa exigente. Era tal el deleite de las atenciones que a Izumi no le molestó en absoluto donde había terminado su cabeza. Podría haberse quedado así, disfrutando aturdida de las caricias para siempre. Lamentablemente, como dice el dicho, nada bueno dura para siempre. En el caso de Izumi, su paz se derrumbó al recordar lo que All Might le había dicho. El recién resurgimiento de All for One, la desesperada necesidad de que alguien ocupara el lugar de All Might y el hecho de que sus días, ya contados, se habían acortado considerablemente. ¿Estás bien?, preguntó Ochako. Frunció el ceño con preocupación, con la mano inmóvil contra el pelaje de Izumi. Izumi contuvo el impulso de suspirar, dándose cuenta de que debía de haber estado demasiado tensa. Más o menos, fue todo lo que Izumi pudo decir. Antes de que Ochako pudiera preguntar, Izumi levantó la cabeza, presionando su pelaje contra la mano de Ochako. La morena rió de su exigente novia antes de volver a rascarle a Izumi detrás de las orejas. Una vez más, Izumi apoyó la cabeza en Ochako con los ojos entrecerrados. Sin embargo, la tensión no abandonó su cuerpo, ni los pensamientos desgarradores. Por lo que parecía, Ochako no estaba del todo convencida. En lugar de presionar a Izumi para que respondiera, una mirada de culpa se dibujó en su rostro. Con el rabillo del ojo casi cerrado, Izumi temió haber sido demasiado desdeñosa con las preocupaciones de Ochako. Señor Yaji, murmuró Izumi. Estaba pensando en él. Ochako dejó de acariciar, sorprendida por las palabras. Una vez más, Izumi presionó su cabeza contra la mano inmóvil, exigiendo en silencio las caricias que tanto necesitaba. Ochako reprimió una risita y siguió acariciando a su novia. ¿Lograste hablar con él?, se preguntó Ochako. Sí, anoche, dijo Izumi. Por suerte, Ochako seguía trabajando en Izumi, bajando la mano por su espalda y cuello. Izumi tarareó con admiración y se acurrucó más contra Ochako. Con la nariz pegada a la ropa, Izumi empezó a notar que Ochako no olía, bueno, algo raro. Por puro instinto, Izumi empezó a frotar su barbilla contra la morena, quien por suerte lo encontró demasiado tierno como para preguntar, y quizá sus propias preocupaciones la incomodaron como para interrumpir a su novia. ¿Dijo algo?, preguntó Ochako tímidamente. Sí, lo de Nomu le afectó mucho, murmuró Izumi. Podría retirarse antes de lo previsto. Ochako guardó silencio durante un largo minuto, hasta el punto de que Izumi dejó de tocarla con la barbilla y levantó la vista.
Ochako miraba la pantalla más lejana, pero sus ojos no parecían notar la película en curso. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó la morena. Izumi suspiró, antes de esconder su rostro en Ochako y olerlo profundamente. Ahora la morena olía a la perfección. ¿Quién iba a decir que a los conejos les gustaba su propio aroma? Dudo que esté activo para el tercer año, murmuró Izumi. ¿El año que viene?, preguntó Ochako entrecortado. Tal vez antes de eso, afirmó Izuku. Los dos permanecieron pegados el uno al otro, sin decir palabra. Miraron distraídamente la pantalla gigante. La verdad es que, de no haber sido por Ochako, Izumi habría odiado un ambiente tan ruidoso. Al menos, Izumi no podía negar que tenían algo de privacidad. Después de un par de minutos, Ochako volvió a acariciar a Izumi y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Oye, ya conoces a Olmigos. Siempre supera las adversidades y hace posible lo imposible, dijo Ochako. Izumi deseó poder creerlo. No dijo nada, permitiendo que su novia la acariciara. Izumi y Ochako intentaron distraerse, pero, al parecer, tenían demasiadas cosas en la cabeza como para disfrutar del momento. Izumi se preguntó si su novia estaría preocupada por algo más. Había pillado a Ochako con cara de culpable durante toda la cita e Izumi empezaba a preocuparse. ¿Qué podría haber preocupado a Ochako? Quizás era algo relacionado con su familia, o tal vez estaba preocupada por Izumi. Quizás la noticia de All Might la inquietó mucho más de lo que aparentaba. Por su parte, Izumi se sentía preocupada por las responsabilidades que le habían encomendado, eso y que tenía una reunión pendiente con más profesores, los que All Might le había prometido. La película terminó y los dos salieron del cine, inquietos pero sonrientes. De la mano, pasearon un rato por la ciudad, pero no había mucho que ver ni hacer. Mientras hablaban de comer, Izumi recibió un mensaje. Para su sorpresa, era Miruko. La pareja no estaba segura de qué esperar mientras atravesaban el pueblo hacia su destino. Especularon un poco, pero tratándose del héroe conejo, todo era posible. También era curioso que los hubieran llamado a un restaurante, uno que se parecía demasiado a los de las películas americanas antiguas. Casualmente, encontraron a Miruko esperándolos en una mesa de la esquina, vestida con una sencilla camisa blanca y pantalones cortos negros. Pero no estaba sola. Junto a ella, sonriendo y meneando alegremente su larga cola roja, estaba Seta vestida con su habitual camisa hawaiana verde y corbata suelta. La secretaria, con su figura andrógina, se veía bastante aturdida mientras saboreaba lo que parecía un batido de arándanos. «Hola a todos», dijo Miruko con una sonrisa burlona. «¿Qué tal va su cita?» «Rumi, no te burles de ellos», dijo Seta. Sin embargo, sus ojos ardían con el deseo de burlarse ella misma de los adolescentes. «No está mal», murmuró Izumi, sin ruborizarse ni acalorar su rostro. «Definitivamente no». «¿Y el tuyo?» Nada mal», respondió Miruko con indiferencia. Pasó un brazo por los hombros de Seta con naturalidad, quien a su vez apoyó la cabeza en el proero. «Va genial», chilló Seta. «Ojalá hubiéramos estado más tiempo por el pueblo». «¿Y que te den escalofríos los lugareños?» «¿Qué va?», resopló Miruko. «Hay mejores lugares». «Pero nunca me llevas a ningún lado», hizo puchero Seta. «¿Qué?». «Te he llevado por todo Japón», protestó Miruko. Mientras tanto, Izumi y Ochako miraban a las dos mujeres, divertidos por su juego. «Ya basta», dijo Miruko antes de que Seta pudiera responder. «¿Cómo están?» «Disculpen que no haya podido verles ayer, pero teníamos asuntos que atender». «¿Negocios?», preguntó Izumi intrigado. «Papelería, nada importante», murmuró Miruko. «Oh, ¿por qué no se lo cuentas, cariño?», susurró Seta, visiblemente emocionado. «¿Decirnos qué?», se preguntó Ochako. «Seta, no te atrevas», Miruko prácticamente le ordenó a su secretaria. Dio la casualidad de que el héroe conejo tenía poco control sobre la mujer zorro. «Rumi ha decidido convertirse en profesora de tiempo completo en la UA», anunció Seta. «Extiende su contrato». La reacción fue instantánea. «¿Qué eres?», jadearon Izumi y Ochako. «No tan alto, maldita sea», siseó Miruko, mirando fijamente a su alrededor. En realidad no tenía de qué preocuparse, ya que el restaurante estaba desierto. Quizás Miruko y Seta habían elegido el lugar precisamente por eso. En cualquier caso, al no haber fisgones, Miruko gruñó y se golpeó la cara contra la mesa. «¿Por qué tuviste que decírselo?». «¿Por qué no?». «Ya se enterarían», dijo Seta encogiéndose de hombros. «¿Pero, por qué?», preguntó Izumi. «Eso no significa que... ¿renunciar a nuestra agencia en Hiroshima?». «Sí», gruñó Miruko resignada, con el rostro oculto contra la mesa. «Pero eso no significaría que harías mucho menos trabajo heroico».
añadió Ochako frunciendo el ceño. ¿Cómo vas a mantener tu posición en las encuestas? Hubo un momento incómodo y prolongado en el que Zeta esbozó una sonrisa torcida mientras Miruko refunfuñaba por lo bajo. Ochako, atónito, miró a los dos adultos. Izumi no estaba mucho mejor. Oh, fue todo lo que dijo la morena. Izumi, por su parte, estaba plagada de preguntas. ¿Pero por qué? Preguntó Izumi. ¿Es por el incidente de la USG? Sí, suspiró Miruko, levantando la cara. Sus ojos rojos brillaban con convicción e ira. Todos vieron a Olmig, ¿verdad? SHH, no digas su nombre tan fuerte, susurró Zeta. Bien, Toshinori, da igual, gruñó Miruko. Bueno, lo que pasa es que probablemente necesite ayuda con la enseñanza a tiempo completo, así que el director pensó que yo podría encargarme si fuera necesario. Como ya era una especie de ayudante, pensó que era una buena opción y acepté. ¿Así como así? Se preguntó Izumi. ¿Qué? ¿No quieres que sea tu profesora el año que viene también? Bromeó Miruko. La diversión no se reflejaba en sus ojos. No es eso. Pensamos que querías llegar alto en el ranking, añadió Ochako. Sí, bueno, los idiotas de Hiroshima claramente no me querían y, ¿sabes qué? No pienso abandonarlos a ustedes dos, ¿verdad, primo? Respondió Miruko con una sonrisa burlona. Apretó los puños, su sonrisa se tornó sardónica. Además, la Liga de Villanos y yo tenemos una cuenta pendiente. Por supuesto, hay más que eso, explicó Zeta poniendo los ojos en blanco. El ataque a la USG pudo haber sido un completo desastre para los villanos, con cientos de detenidos y todo eso, pero ha preocupado al público. Un grupo de villanos logró infiltrarse con éxito en una de las escuelas de héroes más prestigiosas y atacar a sus estudiantes, ¿verdad? Comentó Ochako con cansancio. Sí, pero el verdadero problema tiene que ver con Olmig. Es la primera vez en su carrera que sus peleas han sido menos que, ya sabes, unilaterales, susurró Zeta con una mueca. El director ha logrado mantener la mayoría de los eventos en secreto, pero aún así, muchos periodistas no vieron a Olmig después del evento, solo a los profesores prohéroes heridos. Muchos han asumido lo peor. Es la primera grieta en la era de paz que hemos vivido, murmuró Miruko, mirando fijamente la mesa. Como siempre, la gente ha vuelto a demostrar su inocencia y ha empezado a cuestionar a UA, como si pudieran haber hecho algo más. El miedo suele volver irracional a la gente, suspiró Zeta. En cualquier caso, el director ha estado intentando hacer algunos cambios para tranquilizar al público, y a los padres, de que los estudiantes estarán más seguros en el futuro. ¿Y Miruko es uno de ellos? Preguntó Ochako. Sí, asintió Zeta. Nezu ha decidido contratar a algunos héroes más para la UAI. Ella bajó la voz, miró hacia un lado y se inclinó hacia adelante, actuando conspirativamente. ¿Podría ampliar el programa héroe?, susurró Zeta. ¿Ampliar el programa de héroes? Espera, ¿te refieres a añadir más estudiantes al departamento de héroes? Preguntó Ochako frunciendo el ceño. ¿Cómo va a solucionar eso algo? Obviamente es una maniobra de poder, resopló Miruko. Ya sabes, un mensaje a la Liga de Villanos. Algo así como, no solo fallaron en secuestrar a nuestros estudiantes, sino que estamos redoblando esfuerzos y tenemos aún más estudiantes. Eso, y quizás el director no esté desaprovechando el incidente de la USG. Con tantos padres preocupados e incluso el gobierno ansioso por ayudar, no dudo que Nezu intentará obtener la mayor cantidad de fondos posible, explicó Zeta. En la práctica, significaría contratar a más profesores, en su mayoría prohéroes, que más adolescentes aprendan a luchar y, sobre todo, dar la impresión de que la escuela quiere asegurarse de que haya más prohéroes en el futuro. ¿Pero no se ha deteriorado la reputación de la escuela debido al incidente?, se preguntó Izumi. No se ve bien cuando atacan a estudiantes. Por el momento, parece que Wano es un lugar seguro, y los periodistas no contribuyen a esa opinión. Por otro lado, Nezu intenta presentar el incidente como una señal de que se avecinan tiempos difíciles y que debemos prepararnos. Supongo que el festival deportivo decidirá qué opinión pública prevalecerá, tarareó Zeta, absorto en sus pensamientos. ¿El festival de deportes? Corearon Izumi y Ochako. Sí, todavía está sucediendo y Nezu va a hacer todo lo posible para ofrecer un espectáculo para el mundo esta vez, se rió entre dientes Miruko. ¿Y qué tiene que ver el festival del deporte con todo esto?, preguntó Ochako. Ahora mismo. Muchísimo, resopló Miruko. Piénsenlo. La escuela exhibirá a sus futuros héroes y hará como si estuvieran muy por encima de unos imbéciles que intentan atacarlos.
Todo el mundo habla de que los villanos se están volviendo más audaces y de que quizás Olmig se esté retirando, así que ahora es el momento de dar un espectáculo espectacular. Es hora de decirle al mundo que los futuros héroes de la UA lo tienen todo bajo control. Y si también amplía el tema de los héroes, el director promete aún más posibilidades en un mundo sin Olmig, comentó Z. Además, estoy seguro de que demostrar que la clase atacada por los villanos salió ilesa y disfrutó de tal evento probablemente disipará la mayoría de los rumores. Eso significa que más les vale dar un buen espectáculo, ¿me oyen? Dijo Miruko con una sonrisa burlona. En un par de años saldrán a la calle y espero que asciendan en el ranking. Ahora que voy a dedicarles clases particulares a tiempo completo, más les vale llegar a la cima, o si no, ¿me oyen? Sí, señora, dijeron a coro Izumi y Ochako. Bien, carraspeó Miruko. Hablando de tutores, se giró hacia Izumi. Tú y yo tenemos que hacerle una visita a Olmig, Rumi. Toshinori, quiero decir, una visita. Tiene algo que decirte. Sus otros profesores, Izumi se dio cuenta. El corazón le dio un vuelco. Hoy iba a conocerlos, después de todo. Todo estaba sucediendo tan rápido. Miruko aplaudió una vez y se puso de pie, ante las protestas de Z. La mujer zorro gimió, convirtiéndose en una niñita a punto de llorar. Miruko simplemente rió y le dio una palmadita en la cabeza a la pequeña zorrita. Vamos, conejito, instó Miruko. Ahora mismo, dijo Izumi, apretando la mano de Ochako. Sí, dijo Miruko. En lugar de esperar más, Miruko tomó a Izumi sin contemplaciones y la sujetó por debajo del brazo. Izumi forcejeó contra su captora barra prima, pero el héroe conejo parecía tener un buen agarre. Regresaremos antes de la hora del té, anunció Miruko mientras se alejaba. Ochako no era para nada una pervertida, pero sus ojos no pudieron evitar desviarse hacia el trasero de Izumi. Definitivamente no ayudaba que la forma en que la cargaban acentuara esa parte, eso, y esa cola de algodón suya, era hipnótica. Cuando finalmente se fueron, Ochako se giró hacia Z, solo para chillar y sonrojarse. La secretaria había recuperado su forma femenina y la miraba con una mirada cómplice. La mujer zorro arqueó las cejas, lo que hizo que Ochako se sonrojara aún más. Es difícil no ver esas colas de algodón, ¿verdad? Bromeó Z. El rostro de Ochako se encendía cada vez más bajo la mirada de la mujer zorro. Por desgracia, Z no había terminado con la morena. ¿Y bien? ¿Cómo te va, querida? Preguntó Z, inclinándose hacia adelante con una mirada hambrienta. Debe ser toda una experiencia salir con un chico que puede convertirse en una conejita esponjosa. Eso hizo que Ochako se encogiera. De hecho, sintió como si le hubieran dado una bofetada. La culpa la invadió y apartó la mirada. Oh, no. ¿Ya va mal la cosa? Se preguntó Z. Perdón por preguntar. ¡Ay, no! Todo va de maravilla, dijo Ochako apresuradamente. Hizo una mueca y luego añadió, más o menos. El remordimiento no abandonó su rostro. Z arqueó una ceja con curiosidad, pero por lo demás no insistió. Ochako, sin embargo, sentía un deseo creciente de hablar de sus problemas. De hecho, había planeado buscar una oportunidad para hacerlo con Z. Lamentablemente, una cosa era la teoría y otra la acción. Al final, Ochako suspiró y, armándose de valor, decidió hablar. Creo que cometí un gran error, murmuró Ochako. Ah, ¿qué hiciste, querida? Preguntó Z con una sonrisa burlona. Como ya sabrás, Izumi y yo estamos saliendo, dijo Ochako. ¿En serio? ¿Lo eres? No me había dado cuenta, respondió Z con sarcasmo. Caray, cariño, cualquiera con ojos lo sabía. Sí, claro, entonces, la cosa es que, Ochako se quedó callada, apartando la mirada. Puede que solo esté saliendo con Izumi. Ochako permaneció sentada, con la vista clavada en su regazo. La falta de respuesta le aceleró el corazón. Lentamente, se giró para mirar a Z. Ochako se encontró con una mujer zorro muy enfadada, que la fulminaba con la mirada. ¿Qué estás haciendo ahora?, susurró Z. Su voz era baja, y tenía un tono que hizo que Ochako se asustara de inmediato. De hecho, era el mismo tono que usaba su madre cada vez que Ochako metía la pata. Sé que está mal, dijo Ochako inmediatamente. Es solo que yo. Eso no es lo que necesita, advirtió Z. Ochako bajó la cabeza, con un nudo en el estómago. Aunque sabía que la reprenderían, se sintió mucho peor de lo que esperaba. Quizás fue la mirada penetrante de Z, o la forma en que la pelirroja tensó la mandíbula. Ochako nunca había visto a la secretaria de Miruko tan enfadada. ¿Qué demonios te llevó a preguntarle eso a Midoriya?, preguntó Z. Ochako hizo una mueca. Yo solo Izumi, ella balbuceó Ochako. La cola de Z se agitó con ira.
se cruzó de brazos, mirando a la morena con los ojos entrecerrados. Ochako se quedó en silencio, solo para mirar hacia abajo avergonzado. Midoriya ha descubierto esta faceta de sí mismo hace poco. ¿Han pasado cuánto? 3, 4 meses. Apenas el tiempo suficiente para adaptarse, y aún así, Midoriya claramente aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el equilibrio. Dijo Zeta. Ochako no dijo nada. Al final, Zeta no continuó con su despotricación y, en cambio, respiró hondo. Pareció calmarse visiblemente. Sin embargo, Ochako notó que la secretaria estaba más que decepcionada con Ochako. Lo siento, dijo dócilmente Ochako. No es conmigo a quien deberías disculparte, dijo Zeta, sin mirar a la morena. La mujer zorro se pellizcó el puente de la nariz. Mira, querida, lamento haberme enojado tanto contigo, pero entiendes que no le haces ningún favor a Midoriya al darle preferencia a una forma sobre otra, ¿verdad? Dijo Zeta. Ahora me doy cuenta. Dijo Ochako. Es que, miró a Zeta. Amo a Izumi y quiero estar con ella, pero, amor. Interrumpió Zeta, repentinamente divertido. Cariño, eres demasiado joven e ingenuo para estar tan seguro de estar enamorado. Pero lo soy. Oh, bueno, creo que lo soy. Respondió Ochako. Zeta se rió, sacudiendo la cabeza. Cariño, solo tienes 15 años. Y es tu primera vez saliendo con alguien, ¿verdad? ¿Qué te hace estar tan segura de que lo que sientes es amor? Izumi es la primera persona por la que me he sentido tan, atraída. Esa es la cuestión. El amor no es una atracción intensa. Son solo las sustancias químicas de tu cuerpo que te incitan a tener sexo, rió Zeta. El amor es más que eso. Ella se rió, su ira había desaparecido hacía tiempo. Ay, siento mucho haberme perdido así, dijo Zeta. Olvidé que aún eres adolescente y estás aprendiendo. Recuerdo cuando era adolescente y me imaginaba enamorado. Créeme, rara vez es como en los cuentos de hadas. Supongo que así es la vida. A Ochako no le gustaba la idea de sentir solo un sentimiento fugaz por Izumi, ni que la trataran con condescendencia por su edad. Sin embargo, tuvo que reconocer su inexperiencia en citas y en la vida amorosa. Es solo que Izumi se siente especial. Ya sabes, diferente, dijo Ochako, inseguro. Cariño, es tu primer amor adolescente, dijo Zeta con dulzura y compasión. Quizás Midoriya sea el indicado, esa persona a la que deseas aferrarte durante décadas. Y quizás, solo quizás, no sea tan especial. Los labios de Zeta se estiraron en una sonrisa astuta. De hecho, amor, todavía tienes que resolver las cosas tú misma, dijo la secretaria. ¿Yo? Preguntó Ochako confundido. Midoriya no fue el único en hacer descubrimientos recientes sobre sí mismo, ¿verdad? Reflexionó Zeta. ¿Qué quieres decir? Se preguntó Ochako. ¿Siempre sentiste atracción por las conejitas lindas? Preguntó Zeta. La cara de Ochako explotó en un color rojo intenso. No lo creo, rió Zeta. Te lo estás tomando demasiado en serio, querida. Eres una adolescente, todavía estás aprendiendo sobre ti misma. Es una época de cambios, confusión, incomodidad, rara vez un adolescente se descubre a sí mismo desde el principio. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó Ochako. No soy precisamente la persona más indicada para dar consejos, dijo Zeta con una mueca. Tuve una infancia bastante complicada. A Ochako no se le escapó la forma en la que Zeta se frotaba distraídamente las muñecas, donde sus cicatrices estaban ocultas alrededor de los ajustados brazaletes. Solo tú puedes descubrir qué es lo que mejor te conviene. ¿Cometerás errores? Sin duda. Sin embargo, el fracaso no debería desanimarte. Explora, aprende sobre ti mismo, no esperes que todas las respuestas te caigan del cielo. Podrías sorprenderte con lo que aprendas, dijo Zeta. Ochako no estaba segura de qué quería decir Zeta con eso. ¿Qué querría decir con explorar o aprender sobre sí misma? ¿De verdad había tanto por descubrir? Lo mismo ocurre con Midoriya, señaló Zeta. Ochako hizo una mueca, sintiendo una reprimenda en las palabras de Zeta. Él necesita encontrar su propio equilibrio, comentó Zeta. ¿Quieres decir que necesita sentirse cómodo con ambas formas por igual? Resumió Ochako. El equilibrio no siempre está en el centro de las cosas, señaló la mujer zorro. Ochako frunció el ceño a la pelirroja, quien a su vez suspiró y se explicó. A veces, el equilibrio significa un poco más de una cosa sobre otra, explicó Zeta. En cualquier caso, eso le toca a Midoriya descubrirlo. Lo que necesita es tratar ambas formas como dos partes de un todo, incluso si hay cierto margen de elasticidad entre ellas. Él decidirá si prefiere una forma sobre otra. Ochako asintió lentamente. Izumi e Izuku,
Por cierto, eran formas completas por sí mismos, pero podían experimentar ligeros cambios hacia la otra forma. Como habían descubierto la semana anterior, podían hacer algunos ajustes si era necesario. Izumi podía adquirir el color de ojos de Izuku y algo de fuerza en la parte superior del cuerpo, y a su vez, Izuku podía aparecer con ojos amatista y poseer mayor fuerza en la parte inferior del cuerpo. No fuerces las cosas para Midoriya, especialmente en salir con una forma en lugar de otra, insistió Zeta. No obligué a Izumi a hacer nada, murmuró Ochako. No, pero subestimas lo que un chico privado de amor estará dispuesto a hacer por la persona que le gusta, especialmente un chico que fue acosado y maltratado durante muchos años antes de finalmente hacer su primer amigo, dijo Zeta. Ochako abrió mucho los ojos. ¿Zeta sabía del acoso que Izumi había sufrido? No recordaba habérselo contado nunca. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ochako. Zeta no respondió de inmediato. En cambio, apartó la mirada, con el rostro desfigurado por una expresión vacía mientras una de sus manos acariciaba distraídamente sus pulseras y las cicatrices que había debajo. Digamos que puedo identificarme con Midoriya, dijo Zeta después de unos minutos, dándole a Ochako una sonrisa triste. Aunque estuvo tentada de preguntarle detalles a Zeta, Ochako se mordió la lengua y asintió lentamente. Izumi Midoriya no podía negar que estaba nerviosa. Después de todo, seguir a Miruko a las profundidades del bosque en medio de la nada nunca era algo bueno. Al mismo tiempo, era el pensamiento de lo que estaba a punto de suceder lo que lo empeoraba. ¿A quién había llamado All Might para entrenarla? De repente, Miruko salió de un amplio claro y se hizo a un lado. Para su sorpresa, Izumi descubrió rápidamente que no estaban solos. Delante, justo enfrente, estaba All Might, o mejor dicho, Toshinori Yagi. Le ofreció una sonrisa, visiblemente feliz de ver a Izumi. Sin embargo, los dos hombres a cada lado del héroe número 1 rápidamente atrajeron la atención de Izumi. Izumi reconoció a uno al instante. Sir Niuteye. El hombre era más alto de lo que creía, aunque quizás se debiera a su propia altura. También era mucho más severo e intimidante en la vida real. El otro hombre, en cambio, era sorprendentemente bajo. Y viejo. Era muy viejo y se veía raro con su disfraz. Ah, joven Midoriya, dijo All Might con una sonrisa amable. Qué bueno que hayas podido acompañarnos. ¿Tuviste una buena mañana? Hola, Toshinori. Sí, ha sido agradable, respondió Izumi con torpeza, mirando a Sir Niuteye y al anciano. No te preocupes, ellos también conocen mi secreto, dijo All Might. Permíteme presentarte a mis amigos. Como seguro que sabes, este hombre es Sir Niuteye, mi antiguo compañero. Un placer conocerlo, señor. Chilló Izumi. Izumi se estremeció al ver cómo la mirada fría y penetrante del hombre se agudizaba y se ajustó las gafas. Daba demasiado miedo. Y este anciano es mi antiguo mentor, Gran Torino, dijo All Might. ¿A quién llamas viejo?, gruñó bruscamente el anciano. Izumi no dejaba de mirar a los dos prohéroes con los ojos muy abiertos. A decir verdad, debería haber esperado que Sir Niuteye estuviera involucrado. Gran Torino, por otro lado, era completamente nuevo para Izumi, para su propia sorpresa. Ambos conocen bien mis secretos y han participado en nuestra lucha contra All for One, proclamó All Might. Izumi se puso rígido y miró a Miruko. La coneja le sonrió con suficiencia. Y sí, la señora Usagiyama ha sido informada de la situación con respecto a All for One y sus fechorías, dijo All Might. Le dirigió una mirada significativa que Izumi interpretó rápidamente. Entonces ella no sabe nada sobre One for All, se dio cuenta Izumi. Así es, exclamó Miruko, rodeándole la cabeza con el brazo. Nadie puede amenazar a mi linda prima y salirse con la suya. Basta de tonterías, comentó Niuteye con estoicismo. Ya hemos perdido bastante tiempo perdiendo el tiempo. Le lanzó una mirada acusadora a Izumi. Habría sido preferible haber empezado antes en lugar de perder el tiempo en actividades frívolas, afirmó Niuteye. Oye, déjala, resopló Miruko, poniéndose delante de Izumi. Ya ha sufrido bastante. Se merece un poco de tiempo libre, no con el destino de nuestra sociedad en juego, replicó Niuteye. Muy bien, mocosos, pórtense bien, gruñó Gran Torino. Le dirigió una mirada fulminante a Niuteye. Miruko tiene razón, Izumi ya tiene mucho que hacer como para que le exijamos aún más. Sin embargo, su mirada se posó en Miruko. Si no la ayudamos, lo pasará peor, y la mocosa tiene mucho en juego. Hubo un largo e incómodo silencio, interrumpido por All Might aclarándose la garganta. Bueno, ahora que ya nos hemos presentado, ¿qué tal si hablamos de nuestros planes? Decidió. ¿Qué planes?
Preguntó Izumi. Pues, tu entrenamiento, claro, dijo Gran Torino con una sonrisa burlona. ¿No creerás que solo vinimos a saludar? No, si queremos que estés completamente preparado para el festival deportivo, agregó Ninteye. Espera, ¿preparados para el festival? ¿Qué tiene que ver eso con todos para uno? Se preguntó Izumi. Nada, dijo Olmigos. Pero ahora mismo, tenemos otra prioridad. Izumi tragó saliva. Genial, ¿y ahora qué? Recordó su conversación con Seta y Miruko ese mismo día. ¿Qué tan importante sería ese evento? El festival deportivo será tu primera prueba, chico, dijo Gran Torino. El mundo te estará observando, incluidos tus enemigos, así que tendrás que tener cuidado con lo que muestras. Si All for One no conoce tus poderes, lo descubrirá durante el festival deportivo. Bien, podría reconocer a uno para todos, resumió Izumi. Sin embargo, eso tampoco significa que haya que ir a lo seguro, añadió Ninteye. Con el tiempo de All Might agotándose, el mundo necesita encontrar un nuevo símbolo de esperanza. Espera, ¿no querrás decir? Izumi se quedó en silencio, el miedo se apoderó de su corazón. Felicidades, conejita. Dijo Miruko, dándole una palmadita a su prima. Parece que necesitas convencer al mundo de que puedes convertirte en la próxima All Might. El mundo ya está convencido de que eres su hija, así que ya esperan mucho de ti, dijo Gran Torino con un dejo de diversión. Solo tienes que cumplir sus expectativas. Eso significa aplastarlos a todos y conseguir el oro, dijo Miruko. Pan comido, si me preguntas. Conteniéndose, por supuesto, añadió Ninteye. No conviene revelar todo tu poder y potencial. Izumi miró sus menciones con la boca abierta. ¿Cómo se suponía que iba a lograr eso? ¿Ser la mejor sin darlo todo? No te preocupes, joven Midoriya, dijo All Might con tono tranquilizador. Estamos aquí para ayudarte lo mejor que podamos. Pero no te queda mucho tiempo, así que será mejor que empecemos, dijo bruscamente Gran Torino. De hecho, el tiempo ya escasea, dijo Ninteye, antes de mirar a Izumi con los ojos entrecerrados. Bajó las orejas, pues ya sabía lo que iba a sugerir. Por eso, te recomiendo que renuncies a tu relación actual. Hay demasiado en juego como para distraerte con dramas adolescentes. Oye, métete en sus asuntos. Gruñó Miruko. No se equivoca del todo, intervino Gran Torino. Si All for One confirma una relación, lo usará en su contra. Lo mismo podría decirse de la tía Inko o de cualquier otra persona, señaló Miruko. Izumi parpadeó al ver al héroe conejo. ¿Desde cuándo llamaba tía Inko a la madre de Izumi? Ya se han tomado medidas para proteger a la señora Midoriya, añadió All Might. Desafortunadamente, la joven Uraraka será un blanco fácil, especialmente durante las prácticas o una vez que se convierta en profesional. Miruko no tenía respuesta para eso. Era mucho más fácil vigilar a una ama de casa que a un niño entrenando para luchar contra los malhechores. Además, Midoriya necesita deshacerse de las distracciones, especialmente ahora que aún no ha alcanzado su máximo potencial, afirmó Ninteye. Quiere decir hasta que pueda dominar uno para todos, tradujo Izumi. Izumi apretó los puños. Así que no solo le pedían que cargara con el peso del mundo sobre sus hombros, sino también que renunciara a la poca felicidad que había obtenido. Toda su vida había sido un desastre hasta esos últimos meses. Desde que entró en la UA, todo había mejorado mucho, e Izumi no estaba dispuesta a renunciar a su felicidad. No, dijo Izumi. Ninteye levantó una ceja, casi desafiando a Izumi a insistir. No voy a romper con Ochako así como así, declaró Izumi. Aunque nos separemos, mis sentimientos por ella no cambiarán y seguirá siendo un objetivo de todas formas. Tiene razón, dijo Miruko con una sonrisa. Y no la dejaré de lado así como así, insistió Izumi. Logré derrotar a Nomu gracias a su ayuda. Si no fuera por Ochako, me habría costado mucho expulsarlo. Trabajamos bien juntos y griega. Ella hizo una pausa y respiró profundamente. Y no creo que pueda hacer esto sola, dijo Izumi. Ninteye miró a Izumi con los ojos entrecerrados, mientras Gran Torino sonreía. ¿Ja, te fijas en eso? ¡Qué linda conejita! Tiene mucha chispa, rió el viejo héroe. Con el rabillo del ojo, Izumi no se perdió la forma en que All Might y Miruko le sonreían orgullosamente. Por favor, no uses la palabra sé, murmuró Izumi. Lo siento, chaval, dijo Gran Torino con una sonrisa cada vez más burlona. No prometo nada. Absurdo, dijo Ninteye. ¿Quieres perder el tiempo mientras el destino del mundo pende del precipicio? Si el mundo está al borde del precipicio después de todo lo que All Might ha hecho por él, entonces dudo que pueda hacer mucho para cambiarlo, respondió Izumi. Ninteye e Izumi se miraron fijamente.
Si hubiera sido el viejo Izuku quien hubiera estado allí, sabía que finalmente se habría retorcido de miedo. Izumi, sin embargo, ya había sufrido lo suficiente como para flaquear. Miruko, All Might y Gran Torino miraron a los dos, que mantenían su acalorada pelea silenciosa. Al ver que ni Izumi ni Niteye iban a moverse, All Might intervino y se aclaró la garganta. ¿Qué dices, joven Midoriya?, preguntó All Might. ¿Estás listo para la tarea? Izumi apretó los puños y asintió firmemente hacia el héroe número 1. No te fallaré, prometió Izumi. Muy bien, exclamó Miruko con una sonrisa burlona y chasqueando los puños. Que empiece la fiesta. Mientras tanto, en otra montaña, un par de rubios caminaban solos entre la hierba alta y un paisaje rocoso. Eran Katsuki y Mitsuki Bakugo, y ambos llevaban un tiempo caminando. Un poco cansados, se detuvieron, manteniendo el mismo silencio desde que partieron. Los dos miraron a su alrededor con indiferencia, uno con mucho aburrimiento, el otro con una sonrisa. ¡Qué bonita vista, ¿eh?, comentó Mitsuki. Katsuki simplemente gruñó, molesto. Vamos. No todos los días podemos hacer esto, reprendió Mitsuki. Katsuki simplemente gruñó de nuevo. ¿Te pareces demasiado a tu padre?, resopló Mitsuki. Katsuki puso los ojos en blanco, pero sabiamente decidió no hacer comentarios sobre eso. Entonces, dijo Mitsuki, mirando a su alrededor. Supongo que este es un buen lugar para charlar, ¿no? Katsuki frunció el ceño. ¿Me arrastraste hasta aquí para hablar?, preguntó Katsuki, arqueando una ceja. Oye, ¿acaso una madre no puede pedir un tiempo a solas con su hijo?, preguntó Mitsuki con voz entrecortada. En opinión de Katsuki, quizás las madres no deberían ser tan frustrantes. Por otro lado, sospechaba que su madre quería hablar de algo. Tenía una buena idea de qué. Bien, suspiró Mitsuki. Se dejó caer en una roca más cerca de su hijo e instó a Katsuki a hacer lo mismo junto a ella. Él, por supuesto, se negó obstinadamente. Mira chico, solo quería hablar, ¿de acuerdo?, dijo Mitsuki. ¿De qué se trata?, gruñó Katsuki. Mentalmente puso los ojos en blanco. Ya sabía lo que ella quería. Era demasiado predecible. Después de todo, ¿de qué más podría querer hablar? Su madre claramente quería hablar de... Bueno, quería hablar de ti para empezar, resopló Mitsuki, como si no fuera lo suficientemente obvio. Dio la casualidad de que Katsuki no se lo esperaba. La miró con los ojos entrecerrados, estupefacto, antes de fruncir el ceño y decidir sentarse en una roca, no iba a sentarse como un niño pequeño junto a su madre. La miró con el ceño fruncido, sin mostrar ninguna señal de confusión. Yo, resopló Katsuki. Sí, tú, dijo Mitsuki poniendo los ojos en blanco. ¿En serio, hijo, pasaste por una experiencia infernal la semana pasada, y esperas que no te pregunte cómo estás? Es cierto que Katsuki esperaba que su madre fuera muy pesada después del USG. Le sorprendió que le diera tiempo libre en lugar de ser una molestia, pero Katsuki sospechaba que el otro asunto había acaparado toda su atención, como el hecho de que iba a tener otro hijo. Katsuki casi esperaba una charla sobre ser un hermano mayor, no estar celoso de que sus padres tuvieran que preocuparse por alguien más y todas esas tonterías. Sí, dijo Mitsuki encogiéndose de hombros. Solo quería hablar, de madre a hijo, ¿de acuerdo? No hay nada de qué hablar, resopló Katsuki. ¿No? ¿En serio?, se burló Mitsuki. ¿Qué tal enfrentarte a verdaderos canallas? ¿Cómo reaccionaste ante los villanos, Katsuki? Se tomó un momento para pensarlo, solo para frustrarse. No lo sé, maldita sea. Solo quiero saber cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿De verdad estás bien? ¿Necesitas algo? Háblame, maldita sea. Claro que estoy bien. Esos villanos no eran nada. Les di una paliza sin hacerles ni un rasguño, replicó Katsuki. Mitsuki parpadeó. ¿En serio? ¿Solo luchaste contra ellos? ¿No tenías ni un poco de miedo?, preguntó. Por supuesto que no, insistió. Por la expresión de su rostro, Katsuki pudo notar que ella no le creía ni un poco. Eran terriblemente débiles, mamá, dijo Katsuki. Apenas sabían hablar, y mucho menos pelear. Eran tan patéticos que hasta los últimos, mis compañeros de clase, pudieron con ellos. Sin embargo, sus palabras no lograron aliviar los sentimientos de Mitsuki. Al contrario, parecía más preocupada. ¿Así que simplemente te enfrentaste a ellos? ¿Verdaderos villanos? Katsuki frunció el ceño ante su tono de desaprobación. Idiota imprudente. Tus profesores fueron hospitalizados.
Claramente había algunos fuertes, lo suficientemente fuertes como para vencer a los profesionales, señaló Mitsuki. Bueno, sí, había un imbécil que era un completo maniático del poder, admitió Katsuki. Pero era solo él y podría haberme encargado de él. Aunque lo dijera con seguridad, Katsuki no estaba tan seguro. Ese monstruo de Nomu había sido una bestia repugnante con una fuerza increíble. Diablos. Incluso logró derrotar a Olmig, el mismísimo héroe número 1. ¿De verdad habría podido vencer a Nomu? Si Deku hubiera podido, yo habría podido vencer a ese bicho. Pensó furioso. Sin embargo, una vocecita en su cabeza le recordó a Katsuki que Midoriya no había derrotado a la bestia Nomu él solo, aunque poseía un poder que recordaba curiosamente a Olmig. Había sido una combinación única con la chica de cara redonda lo que le permitió a Midoriya expulsar a Nomu a la estratosfera y tal vez directamente al espacio exterior. Sin querer profundizar en ese tema y negándose a admitir que, sí, Deku hizo algo que Katsuki tal vez nunca hubiera logrado, el rubio explosivo decidió cambiar de tema. ¿Y qué? ¿Empiezas a preocuparte de que me lastime? Katsuki gruñó. Oye, disculpa si nunca me di cuenta de la realidad de tu elección de carrera. Replicó Mitsuki. He querido ser un héroe desde que era un niño, señaló Katsuki. Tú y todos los niños de por ahí, gruñó Mitsuki. Y sigues siendo un mocoso, para que lo sepas. Katsuki se burló de eso. ¿Sabes, Katsuki, alguna vez lo has pensado realmente? Preguntó Mitsuki. ¿En qué pensaste? Se preguntó un irritable Katsuki. Sobre tu elección de carrera. Como dijiste, ha sido un sueño desde que eras pequeño. ¿De verdad quieres seguir intentándolo? Se preguntó Mitsuki. Katsuki puso los ojos en blanco. Claro que quiero ser un maldito héroe. ¿Qué más se supone que soy? ¿Contador? Tengo un don poderoso, pensado para el próximo héroe número 1. ¿Qué? ¿Se supone que debo desperdiciarlo? Gruñó Katsuki. Oye, solo preguntaba, resopló Mitsuki. Solo, no pienses que solo por tener un don tan fuerte puedes ser un héroe. Tienes la cabeza bien puesta. Podrías ser abogado, o quizás científico, o quizás. Ni hablar de que voy a ser un patético burócrata. Espetó Katsuki. Bien, héroe serás. Vaya, solo pregunto, murmuró Mitsuki. En serio, Katsuki, si quieres ser un héroe tendrás que controlar tu comportamiento. Dudo que seas muy popular con esa actitud, si no te metes en problemas más adelante. Katsuki se burló con desdén. ¿A qué clase de problemas se refería? Antes de la UA, él había estado bien, sin que nadie le causara problemas. Tuvo algunos contratiempos al entrar en la preparatoria, pero sobre todo porque estaba rodeado de aspirantes a extras. Lo digo en serio, Katsuki. Ambos sabemos las tonterías que los periodistas desentierran cuando tienen un problema con un héroe en particular, señaló Mitsuki. Katsuki frunció el ceño, pero no dijo nada. De hecho, le recordó a Deku y cómo lo había chantajeado para que se hiciera el idiota obediente, solo porque podría haber dicho un par de estupideces. Por mucho que le doliera, su madre tenía razón. Katsuki había cometido errores antes de UA y había muchas cosas que podían usar en su contra. Peor aún, podría volver a cometer errores durante UA, y lo último que Katsuki quería era que los patéticos perdedores de sus compañeros tuvieran más munición contra él. Katsuki rechinó los dientes. Solo pensar en cómo Izumi, ese maldito conejito, lo había dominado lo enfurecía. Cierto, parte de la culpa era de Katsuki. Aún así, el rubio explosivo no podía evitar odiar a Izumi por chantajearlo de esa manera. Era poderoso, más fuerte que Izumi, en su humilde opinión, y, sin embargo, había sido exasperantemente incapaz de hacer nada. El problema era, ¿qué podía hacer? No era como si pudiera cambiar el pasado ni convencer a nadie de que no había sido para tanto. Por desgracia, en lo que se refería al acoso, Katsuki sabía muy bien que rara vez alguien se ponía del lado del supuesto acosador, sobre todo cuando el acosado podía adoptar una adorable forma esponjosa que parecía cautivar a todos al instante. Oye, ¿qué cara tienes? Preguntó Mitsuki preocupada. Levantó una ceja. Ay, no. No me digas que ya la has cagado. ¿A quién le hiciste daño? ¿O has vuelto a hablar? Katsuki quiso negarlo de inmediato, pero el recuerdo de Izumi enfrentándolo en la USG le impedía hablar y apretar la mandíbula contra el cráneo. Tenía que decir algo, pero ¿qué? Si Katsuki le revelaba a su madre las supuestas transgresiones contra Deku, lo castigarían hasta el fin del mundo. Peor aún, la tía Inko probablemente se enojaría con él, y eso era algo que Katsuki realmente quería evitar. Al mismo tiempo, no quería estar en una posición donde Izumi tuviera algún tipo de control sobre él.
Oye, Houston Akatsuki. Esta es su mamá, gritó Mitsuki, intentando llamar la atención de Katsuki. Suéltalo, Katsuki, ¿qué hiciste esta vez? Una vez más, el primer instinto de Katsuki fue hacer lo que había hecho durante su infancia. Negarlo todo. Sin embargo, su lengua permaneció inmóvil. Miró a su madre con enojo, molesto por su persistencia y perspicacia. Bien, más vale que saquemos esta basura del camino, pensó Katsuki. Aún así, seguía sin querer decir nada. La idea de decepcionar a la tía Inko lo hacía dudar, tanto como lo que imaginaba que dirían sus padres. Le sorprendía que se preocupara tanto por estos últimos, mientras que los primeros le dejaban un sabor amargo en la boca. Al final, Katsuki respiró hondo, abrió la boca y siguió adelante. Que se supiera que Katsuki, a pesar de todos sus defectos, no era un cobarde ni un desertor. Al final, las relaciones podían enmendarse, mientras que estar atado a errores del pasado era algo que podía hundirlo para siempre, y Katsuki no tenía intención de dejarse hundir por nada. Quería llegar a la cima y nada lo frenaría ni lo detendría, sin importar el costo. Mamá, dijo Katsuki. Miró directamente a su madre a los ojos, quien a su vez le devolvió la mirada, perpleja por el tono y la convicción de su hijo. Hay algo que debes saber sobre Dekizuku y yo. Para su crédito, Katsuki no necesitó decir más para que Mitsuki soltara una larga sarta de maldiciones y se apretara el puente de la nariz. Menos mal que lo había arrastrado hasta el fondo de la nada, porque Katsuki jamás se habría atrevido a pronunciar una palabra cerca de oídos humanos, no con lo que sin duda saldría de la boca de su madre. Iba a ser una noche larga y Katsuki estaba seguro de que se arrepentiría. La propiedad de Usagiyama estaba una vez más llena de actividad. El día podía estar cerca de su fin, con el anochecer acercándose rápidamente, pero para los muchos miembros de la familia todavía había horas para jugar y corretear. Los más pequeños claramente intentaban aprovechar al máximo su tiempo, jugando en los campos abiertos, ya sea a la mancha o al fútbol, mientras que los adultos pasaban el rato con sus grupos, charlando o jugando sus propios juegos. Un tal Usagiyama Senior, por ejemplo, definitivamente estaba disfrutando de una partida de póker. Inko y Mitsuki se habían hecho amigos de muchas otras mujeres. Izuku no sabía de qué hablaban con tanto fervor, pero tenía una buena suposición: sus hijos. Se sonrojó y se mantuvo alejado de las matriarcas, pues probablemente se moriría de vergüenza con todas las historias que probablemente compartían. Esa era, para su disgusto, la naturaleza de las madres, al parecer. En verdad, Izuku lo había disfrutado. Necesitaba una oportunidad para escapar de la rutina, y todo lo que había aprendido sobre su familia en el proceso le había ayudado a pensar en otras cosas. Sin embargo, aún sentía el peso de sus responsabilidades. A pesar de su rápida huida de Ua, parecía que el peso de ser el próximo símbolo de la paz era ineludible. Aún así, Izuku sonreía cuando por fin logró reunirse con Ochako en un rincón apartado de la mansión. Quizás se debía a su charla íntima en Ua, pero algo los impulsó a encontrarse en la azotea. Así, mientras los Usagiyama disfrutaban de lo que quedaba del domingo, Izuku observaba desde arriba con una sonrisa. En ese momento, le apetecía quedarse como Izuku, aunque solo fuera porque había pasado demasiado tiempo como Izumi ese día y necesitaba descansar de ser una linda conejita. Eso y cambiar de forma definitivamente le ayudaron con sus músculos doloridos. Finalmente, la puerta de la azotea se abrió y salió la morena que Izuku había estado esperando. Sonrió radiante y se acercó a ella, feliz de estar a solas con ella una vez más. Pensar en su cita de ese mismo día le mejoró el ánimo. «Oye, Ochako, ¿qué pasa?», llamó Izuku. Para su consternación, Ochako parecía preocupado. Izuku aceleró el paso y trotó hacia su amiga barra novia. «Hola Izuku», respondió Ochako. «¿Estás bien?», preguntó Izuku. Más o menos», dijo Ochako. «Ha sido un fin de semana interesante, ¿verdad?». «Definitivamente», refunfuñó Izuku. Los dos pasaron tentativamente por encima de la barandilla, donde tuvieron una buena vista de los Usagiyamas allá abajo. Pensar que Izuku ya podía nombrar a algunos de sus parientes recién encontrados. Todavía tenía que memorizar como 20 o 30 más, al menos. «¿Cómo te fue con Miruko?», preguntó Ochako, rompiendo el silencio. Puede que pareciera preocupada por algo, pero aún así, Ochako logró esbozar una amplia sonrisa. Izuku se sonrojó, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Sin importar la forma, Ochako siempre le hacía sentir lo mismo, sobre todo cuando sonreía así. «Fue Olmig», suspiró Izuku. «Me presentó a más tutores. ¿Y qué encuentro tan infernal?».
Había pensado que Miruko podía ser muy dura, pero Nyuteye y Gran Torino eran la personificación de la dureza. Izuku no tenía ni idea de cómo Olmig había resultado tan optimista y comprometido con esos dos a su lado. ¿Tan malo? Rió Ochako. Izuku sonrió y su rostro se iluminó con un tono rojo. ¿Y tú qué? Lamento haberte dejado así, murmuró Izuku. No se puede evitar, dijo Ochako con desdén. Nuestras carreras son lo primero, ¿no? Sí, la voz de Izuku se fue apagando. Demostraba lo grandiosa que se había vuelto su vida cuando ser un héroe era mucho menos atractivo que cualquier otra cosa. Durante toda su vida, Izuku se había aferrado a su sueño casi imposible de convertirse en héroe con tanta intensidad que había poco espacio para más en su corazón. Sin embargo, allí estaba, deseando ser algo más que un aspirante a símbolo de paz, tal vez incluso un adolescente normal con solo problemas de adolescente. Si tan solo el mundo fuera justo. Izuku. Llamó Ochako. ¿Sí? Yo quería, la voz de Ochako se fue apagando, antes de respirar hondo. Izuku frunció el ceño, confundido y preocupado. Quería decir, perdón, balbuceó Ochako. La he cagado de verdad. ¿Lo has pasado mal? Se preguntó Izuku, parpadeando al ver a la chica. ¿Cómo? Ochako suspiró. Bajó la mirada hacia sus pies, retorciéndose de tanta culpa y remordimiento que Izuku se sintió mal por sí mismo. He sido injusta contigo, dijo Ochako, desviando la mirada. Se retorció las manos, con el rostro desfigurado por la tristeza. Has pasado por mucho y he sido egoísta. ¿Egoísta? No, eres todo menos egoísta, insistió Izuku. No, suspiró Ochako. Fui egoísta. Izuku se rascó la cabeza. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue Ochako egoísta? No debería haberte pedido salir solo contigo como Izumi, dijo Ochako. Izuku estaba desconcertado. ¿Era eso lo que preocupaba a Ochako? Por otra parte, quizás preocuparse por el destino de la sociedad de héroes lo había vuelto bastante insensible a los problemas cotidianos. Ochako, no es gran cosa, reflexionó Izuku con una risita. Pero lo es. Exclamó Ochako. Mereces algo mejor. Mereces ser tú mismo, con todo tu ser feliz, no solo como Izumi. Pero Ochako, Izuku realmente quería discutir, porque un miedo profundo se apoderó de su corazón. ¿Significaba eso que Ochako quería romper? No, Izuku no podía permitirlo, no después de todo lo que había pasado. Sobre todo después de enfrentarse a Nyuteye. Esa había sido una experiencia que atormentaría a Izuku en sus pesadillas. Izuku, suplicó Ochako. El tono por sí solo hizo que Izuku cerrara la boca. Lentamente, Ochako tomó sus manos y las sostuvo contra su pecho, con aspecto bastante triste. Izuku quería animarla, hacerla feliz, pero en cambio se quedó parado en su lugar, atento y resignado. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre que tus padres preferían a Izumi sobre Izuku? Preguntó Ochako. Sí, pero eso es, empezó a decir el chico. ¿Lo odiaste? Interrumpió Ochako. Y tenías razón. No era justo. Izuku hizo una mueca. ¿A dónde quería llegar Ochako con eso? ¿Estás feliz de que tus padres finalmente se hayan puesto de acuerdo y tienes todo el derecho a sentirte así? No mereces que otros ignoren una forma de actuar en favor de otra, y mucho menos por cosas superficiales, continuó Ochako. Pero eso era diferente, al menos para Izuku. Sus padres lo conocían de toda la vida y de repente le tomaron más cariño a la hija que nunca tuvieron. Ochako, en cambio, había conocido a Izumi primero. ¿Sería justo pedirle que incluyera a un chico al que apenas conocía? No sé qué te pasa con Olmig, pero sé que ya tienes mucha responsabilidad, Izuku. No puedo pedir más. En todo caso, quiero ayudarte en todo lo que pueda, explicó Ochako. Entonces, por favor, no, Izuku no sabía si podía expresar sus miedos. No me dejes, rogó Izuku mentalmente. La soledad, la mera idea de volver a ser un niño solitario, lo corroía profundamente. No podía evitar recordar cómo era el paria de su escuela, de todo el vecindario. No podía volver a eso. No pienso dejarte pronto, señor. Puede que Izuku no sea tan guapo como Izumi, pero no te librarás de mí tan fácilmente, afirmó Ochako con firmeza. Bajó la mirada, avergonzada. A menos que quieras salir con cierta americana rubia. O sea, quizá podrías ser más feliz con ella que conmigo. Rubia, americana. Izuku frunció el ceño, sin saber a quién se refería Ochako. Espera, ¿de verdad he conocido a alguna chica estadounidense? Reflexionó Izuku. Melissa, Izuku, dijo inexpresivamente Ochako. Oh, dijo Izuku, y sus ojos se abrieron de par en par. Espera, Melissa. ¿Crees que ella y yo? ¡Qué locura!
Realmente se llevaron muy bien juntos, murmuró Ochako, mirando fijamente sus pies. Como amigos. Exclamó Izuku. Dudo que podamos ser algo más que eso. Por el puchero de Ochako, definitivamente no le creyó. Para nada. Lo digo en serio, Ochako. Es simpática y todo eso, pero no creo que podamos, ya sabes, salir juntos, insistió Izuku. Ochako mantuvo su puchero fijo. Izuku sabía que Ochako estaba sufriendo un ataque de celos. Sin embargo, no pudo evitar reírse al ver la expresión de la chica. Era bastante linda. Tienen mucho en común, murmuró Ochako. Y le gustas como Izuku. Apenas la conozco. Por Dios. Nos conocimos ayer, Ochako. ¿Y cómo funcionaría una relación? Vive y trabaja en la isla primero y no tiene ningún interés en mudarse a la UA, replicó Izuku. Ochako no parecía convencido. Además, es demasiado alta para mí, se rió Izuku. No es tan alta, replicó Ochako. Ja, como Izumi, ella es una gigante, bromeó Izuku. Finalmente, Ochako se dio con una sonrisa. Bueno, supongo que estaba un poco celoso, se quejó Ochako. ¿Un poco? Bromeó Izuku. Ochako miró fijamente a Izuku, quien se rió entre dientes. Hubo un largo silencio embarazoso entre ambos, donde apartaron la mirada sin saber qué hacer. ¿Qué se suponía que debían decir? Que habían empezado a salir en un arrebato de emociones tras un evento bastante estresante y apenas habían reflexionado sobre ello. Que aún no habían hablado adecuadamente de su postura. Que se habían comportado como adolescentes hormonales. ¿La cagamos, dijo Izuku. Sí, corrigió Ochako. No es tu culpa. Yo fui quien insistió en ser Izumi. Es un poco extraño en retrospectiva, cuando solo quería que mamá y todos los demás me reconocieran tan bien como Izuku, dijo Izuku. Querías salir conmigo y pensaste que yo solo quería a Izumi, dijo Ochako. Izuku miró fijamente a Ochako, quien hizo una mueca. Y sí, me siento un poco atraído solo por Izumi, admitió Ochako. Pero eso no significa que deba salir solo con la mitad de ustedes. Los dos permanecieron allí, evitando mirarse torpemente. Izuku sintió que el corazón se le aceleraba, la sangre le ardía de emoción. Su mente estaba abrumada por pensamientos y miedos. Y aún así, siguió adelante. ¿Te gustaría salir conmigo? Preguntó Izuku. Sí, dijo finalmente Ochako. Quiero intentarlo, como tú esta vez. No como Izumi, no como Izuku como tú, Midoriya, que puede ser ambas cosas. Izuku suspiró, sintiendo el peso de todas sus últimas conversaciones volviendo con fuerza. Quizás era el momento de dejarlo todo y separarse de Ochako, para que ella fuera más feliz con alguien más. Sin embargo, por primera vez en su vida, Izuku quería ser realmente egoísta y quedarse con Ochako. ¿Sabes? Tal vez serías más feliz con otra persona, dijo Izuku. Quizás sí, quizás no, dijo Ochako encogiéndose de hombros. Nunca lo sabremos a menos que lo intentemos, ¿verdad? Y además, formamos un equipo increíble, ¿verdad? Izuku tuvo que admitirlo. Sé que tienes mucho que hacer, siendo el hijo de All Might y todo eso, bromeó Ochako, ganándose la burla de Izuku por el mal chiste. Así que quiero estar ahí y ayudarte, ¿de acuerdo? Y oye, ¿quién mejor para ayudarte con las cargas que yo, con mi don de eliminación de gravedad? Quizás fue el estrés, pero Izuku no pudo evitarlo. Se echó a reír. Ochako le hizo un puchero, algo que lo hizo todo aún más gracioso. Lo siento, pero eso fue un poco, cursi, se rió Izuku. Ochako mantuvo su puchero, pero su rostro se iluminó con un rubor. Entonces, ¿deberíamos intentarlo otra vez? Preguntó Izuku con cautela. Ochako no conoció a Izuku, pero tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Tal vez, dijo Ochako. Los ojos chocolate finalmente se encontraron con los esmeralda. Si quieres, añadió Ochako. Claro que sí, dijo Izuku. Esbozó una sonrisa torcida. Estoy contento contigo. Eres mi primer amigo y, como dijiste, formamos un equipo increíble. Ochako sonrió y miró fijamente a Izuku. El chico la miró a ella. Permanecieron en silencio, con las miradas fijas. Los segundos transcurrieron en silencio. Abajo, los Usagi-yama disfrutaban de lo que quedaba del día. En algún lugar, Mitsuki e Inko cotilleaban con otras madres. En otro lugar, Katsuki estaba pensativo, furioso por la reprimenda recibida. Arriba, en las montañas, All Might probablemente luchaba por encender una fogata, junto a David y Melissa Shield. Luego estaban Miruko y Seta, haciendo quién sabe qué, aunque Izuku no quería ni pensar en qué estarían tramando. Finalmente, como si ambos se cansaran del silencio, se acercaron. Con los ojos cerrados, sus labios se encontraron. Su beso no fue ni casto ni apasionado.
En todo caso, fue una muestra de afecto mutuo. Por unos segundos mantuvieron los labios juntos, antes de que los dos adolescentes enamorados se recostaran. Con las manos juntas, se miraron a los ojos. «Entonces, ¿nos mantenemos unidos?», se preguntó Ochako. «Sí», dijo Izuku en voz baja, asintiendo. «Juntos».